pasando. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente volví al cuarto y tomé una foto del piso. Se la envié al dueño de la casa preguntándole por qué no me dijo nada de lo que se hacía en ese lugar. No me contestó, por lo que decidí llamarle, pero colgaba mis llamadas. Volví a escribirle y me di cuenta que me había bloqueado. Mis mensajes no le llegaban y mis llamadas no las respondía. Lo primero que pensé fue irme de ahí. Me daba muy mala vibra que el casero se haya alejado así al cuestionarlo, pero no tenía dónde ir y llevaba muy poco tiempo en la casa. Todavía no terminaba el mes que había pagado de renta. No le dije nada a nadie y me resigné a quedarme al menos hasta encontrar otro lugar. Ahora mi miedo estaba justificado y en ese momento me lamenté no ser una persona más social, pues no tenía a nadie a quien invitar a quedarse conmigo mientras seguía ahí. Mientras más pasaban los días, más sentía el ambiente extraño. Al principio pensé que me estaba sugestionando por lo que había descubierto, pero cada vez me parecía todo más real. Empecé a ver en mis sueños a una mujer que no conocía. Era joven, pequeña y muy sonriente al principio, pero poco a poco la fui soñando cada vez más triste. En mis sueños solo me observaba desde lejos, pero yo sentía que quería decirme algo. Seguía viendo sombras de vez en cuando, sentía que me tocaban los pies mientras dormía. Eran situaciones bastante típicas a estas alturas, hasta que una tarde, mientras fumaba un cigarrillo en el patio trasero, me pareció ver algo extraño. Una pequeña parte del pasto estaba seca, como si le hubieran movido la tierra. Me apresuré a buscar una pala, pues tenía la extraña necesidad de saber qué había oculto ahí. Algo me decía que debía buscar, tal vez algo enterrado o muy escondido en esa parte del patio. Empecé a cavar y aunque al principio me sentía un poco estúpida por estar buscando algo posiblemente inexistente, después de un par de horas sacando tierra y piedras, noté algo extraño. Una mancha negra se dejó ver en la pala. Me acerqué para averiguar qué era y cuando la toqué, un grito ahogado salió del interior de mi pecho. Me eché para atrás, tropezando con el hoyo del suelo, y después de respirar por un instante me puse en pie. Aún no podía creer lo que estaba viendo. La mancha enterrada era cabello. Cabello que no parecía de ningún animal. Entré corriendo a la casa y llamé a la policía. Les comenté lo que creía haber encontrado y llegaron muy poco tiempo después. Continuaron cavando y después de un rato sacaron los restos del cuerpo sin vida de una mujer. Me hicieron muchas preguntas y yo les respondí completamente honesta. Les mostré la habitación con el pentagrama y les di los datos de la persona con quien había acordado rentar la casa, pero no lograron localizarlo y ninguno de los datos que me había dado eran correctos. Me pidieron que me fuera de la casa, pues ahora tendrían que investigar, así que esa noche fui a dormir con mis hermanos. A pesar de haber visto la cara de esa mujer solo por un par de segundos, me di cuenta que era la misma que siempre veía en mis sueños y no dejaba de pensar en ella. Esa noche no dormí muy bien y aún así descansé mejor que en esa casa. Extrañamente no soñé nada y a la mañana siguiente me pidieron ir a testificar todo lo que había sucedido. Al parecer, en esa casa se hacían una especie de rituales religiosos en los que se hacían todo tipo de sacrificios. Aún no se sabe de quién era la propiedad, quiénes hacían los rituales, ni siquiera si la persona encontrada era parte de estos o solo fue una víctima inocente, porque tampoco se sabe quién es ella. No parece tener familia, al menos no aquí, pues nadie ha reclamado su cuerpo y no se ha encontrado ninguna evidencia de su persona. Yo, por otro
luego largarse